y hemos estado trabajando unos temas muy interesantes acerca de conociendo a Jehová Dios. ¿Y por qué decimos Jehová Dios? En el tiempo de hoy en que estamos viviendo está lo que se conoce como el pluralismo religioso. Hay muchas religiones y muchas personas tienen distintos dioses y llaman Dios a su creencia, en su línea de pensamiento. ¿Y por qué decimos Jehová Dios? Porque yo del Dios que estoy hablando es el único Dios verdadero. Del Dios que yo estoy hablando es del Dios de las Sagradas Escrituras. El Dios que está hablando, del que yo estoy hablando, se llama Jehová. Y por eso siempre que usamos la expresión de Jehová, Dios, ¿por qué? Porque queremos dejar claro que al Dios que le servimos y del Dios que estamos hablando es Jehová Dios, el que es revelado en las Sagradas Escrituras que nosotros disfrutamos hoy en día y tenemos en nuestras manos. Y hemos trabajado este tema de conociendo a Jehová Dios y hemos visto distintos aspectos. Hemos visto la Trinidad, las implicaciones de la Trinidad para nosotros. Vimos a Jehová Dios Padre, vimos su paternidad en cuanto a todo lo que es relacionado a este Padre, eso como la creación, como nosotros como hijos adoptivos. Y en el programa pasado comenzamos a trabajar entonces la parte de el Hijo de Jehová Dios dentro de la Trinidad, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y vimos que este Hijo tiene una preexistencia. Este Hijo se reveló y encarnó, estuvo en medio nuestro, vimos la vida de él mientras estuvo acá en la tierra con nosotros, vimos su muerte, para qué, por qué y cómo, y vimos la resurrección de este Hijo. Y todo eso lo vimos en el programa pasado, amado hermano. Le invitamos que usted busque los programas anteriores si desea poder profundizar en cada uno de estos temas y estos aspectos, porque sabemos que es de bendición. Y si es de bendición, comparta el programa, porque según es de bendición para usted, es de bendición para los demás, amado hermano. Y quedamos entonces que para culminar, tratando, ¿verdad?, de una manera resumida y concisa, el poder hablar de Cristo, del Hijo, para culminar en la noche de hoy, vamos a trabajar entonces la ascensión de este Hijo. Vamos a trabajar la venida de este Hijo por la iglesia y vamos a trabajar la venida de este Hijo con la iglesia. Que tenemos que aprender a diferenciarlos, amados hermanos, y tenemos que tener cuidado cuando estudiamos estas profecías y tratar de hacerlo de la manera más exacta y más bíblica, sin que la interpretación que le demos se salga de contexto con todo lo que el resto de las Sagradas Escrituras nos presentan. Y eso es lo que pretendemos hacer en la noche de hoy, en este estudio de hoy. Saludamos a todos los hermanos que se conectan, saludamos a todos los hermanos del Ministerio Cristianos Arca Evangélica, desde New Jersey, Florida, Cuba, República Dominicana, Haití, Costa Rica, Honduras, Venezuela, Nicaragua, todos los lugares que el Señor nos ha dado el privilegio de llegar y haber compartido con ustedes en algún momento. Les damos un fuerte abrazo, ¿verdad?, desde acá, y un saludo cariñoso, esperando en el Señor que podamos poder tener ese encuentro nuevamente en algún momento, así lo permita Dios. Amado hermano, busque la Sagrada Escritura, busque su Biblia, busque lápiz, papel, porque cuando estudiamos la palabra de Dios siempre nos bendice, siempre nos llena, y a eso vamos en esta hora, amado hermano. Así que vamos a trabajar el tema de la ascensión de este Hijo. Y tenemos nosotros que entonces partir desde el punto donde nos quedamos de la resurrección y el significado de la resurrección de este Hijo. Y tenemos que ver que la resurrección de Cristo es la primera en una serie de exaltaciones de Cristo.
su ascensión a los cielos puede ser considerada tal vez como el segundo paso más importante de esta exaltación de Cristo. Y tan es así que está registrado en registrado en distintos libros de las Sagradas Escrituras, pero de una manera directa y que no haya nada de duda. Lo encontramos en Marcos, en Lucas y en Hechos. Y si buscamos Marcos capítulo 16, versículo 19, vamos a ver lo siguiente. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Así que vemos que fue ascendido y fue recibido y fue sentado a la diestra. Hay tres cosas aquí importantes que tenemos que tener en mente y las vamos a ver según vayamos corriendo y trabajando el tema. Vimos que fue ascendido, fue recibido y sentado a la diestra del Padre. En Lucas capítulo 24, versículos 50 y 51, también se nos presenta este evento y dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. O sea, fue lo que se conoce como la ascensión de Cristo. Y si buscáramos Hechos capítulo 1, versículos 9 y 11, vamos a ver también este evento de la ascensión de Cristo. Ahora, hay algo interesante y es que no solamente tenemos estos pasajes bíblicos y otros más que señalan la ascensión de Cristo, sino que tenemos versículos que nos confirman que Cristo verdaderamente llegó al cielo. Y esto es algo muy interesante, porque no solamente hay evidencia concreta y con testigos de que Cristo fue ascendido, sino que hay evidencia y hechos que afirman que Cristo llegó al cielo y vuelve y confirma su ascensión. Y unas implicaciones que esto conlleva. Y si buscamos entonces Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56, es uno de los eventos más conocidos, que es el que vamos entonces a utilizar. Vemos la experiencia de Esteban, cuando estaban apedreando a Esteban. Y el versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea que Esteban lo vio en el trono, a la diestra del Padre. El versículo 56 dice, y dijo, o sea, Esteban dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está ¿dónde? A la diestra de Dios. La ascensión señaló el fin del ministerio terrenal del Hijo. Así como Cristo, el Hijo, había venido, nació en Belén, también ahora Él había retornado al Padre. Esto marcó el retorno a su gloria manifiesta, amado hermano, la cual estaba oculta en su vida terrenal aún después de su resurrección. Su entrada en los cielos es un gran triunfo, significando que terminó su obra en la tierra y una entrada dentro de su nueva esfera de trabajo a la diestra del Padre. Sí, porque Él terminó su ministerio aquí en la tierra, pero al subir, estar en el cielo, y como hemos visto cada uno de estos versículos señalando lo que está a la diestra del Padre, subió al cielo para comenzar su nueva, por decirlo así, su nueva faceta ministerial. Y es que la posición de Cristo, amado hermano, tenemos que entender que la posición de Cristo en los cielos es una de señorío universal. Es una que mientras espera su último triunfo y esa segunda venida, se presenta frecuentemente a Cristo a la diestra del Padre.
En Marcos capítulo 12, versículo 36, está Jesús hablando y él dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Está Jesús narrando lo que David dice. Y David está diciendo que el Señor le dijo a su Señor. O sea, el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que Jesús está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos los gobiernos, escuche bien, que todos los gobiernos de la tierra sean puestos a los estrados de sus pies. Así que Jesús está a la diestra del Padre haciendo un trabajo en específico, esperando el momento para él tomar el control, dominio y reino de toda nación. Si vamos a Marcos capítulo 16, versículo 19, dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. ¿Y dónde se sentó? A la diestra de Dios. Si vamos a Romanos capítulo 8, versículo 34. Este es el apóstol Pablo diciendo, ¿quién es el que condenará? Cristo el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y este versículo, esta revelación que el apóstol Pablo presenta, es una completa de quién es el Hijo. Presenta que este Cristo, el Hijo, murió, presenta que resucitó y le añade que está a la diestra de Dios. Y entonces lo presenta en su función actual a la diestra del Dios Padre, que dice que intercede por nosotros. Y yo no sé si esto a usted le emociona o le llama la atención o le causa alegría pensar que el mismo Jehová Dios Hijo es el que preexiste, él mismo se encarna, él mismo crece, se desarrolla, él mismo muere, él mismo resucita, llega a la diestra del Padre. ¿Todo eso para qué? Para que nosotros podamos disfrutar de la salvación de nuestras almas. Él hizo todo lo que era necesario. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener la vida eterna, amado hermano. Y no solamente que cumple con todas las partes, naciendo, muriendo, resucitando, sino que aún después de eso va a la diestra del Padre y está ¿qué? Intercediendo por nosotros. Y este pasaje entonces nos deja claro la obra actual de Cristo Jesús, Dios Hijo, a la diestra del Padre. Pues nosotros podríamos decir o presentar que la obra de Cristo en los cielos tiene distintas características o distintas obras que le está haciendo. Podríamos presentarlo como el último Adán y cabeza de la nueva creación. Podríamos presentarlo como la cabeza del cuerpo de Cristo. Podríamos presentarlo como el gran pastor de sus ovejas porque está intercediendo, buscando el cuidado para nosotros. Podemos verlo como la vid verdadera en relación a las ramas. Podemos verlo como la piedra de ángulo que nos presentan las Sagradas Escrituras en relación a la iglesia como unas piedras de un edificio que van edificándose sobre esta piedra angular. Pero, amado hermano, me llama la atención que la función que es señalada y exaltada en las Sagradas Escrituras es de un Dios Hijo
en función de sumo sacerdote para la iglesia. Nosotros podríamos tal vez verlo también como el esposo en relación a su novia, a la iglesia, pero las Sagradas Escrituras presentan y resaltan el sumo sacerdocio de este Jehová Dios Hijo, que intercede por quién, por usted y por mí, por los que hemos creído y los que hemos seguido las pisadas del Maestro y hemos decidido servirle. Así que podríamos entonces ver o buscar en las Sagradas Escrituras algunas verdades que son muy importantes en cuanto a la obra de este Jehová Dios Hijo como sumo sacerdote. Y es que como sumo sacerdote sobre el verdadero tabernáculo en lo alto. No es este tabernáculo que había acá en la tierra, sino el tabernáculo, el trono, en lo alto, en el cielo. El Señor Jesucristo ha entrado en el mismo cielo. ¿Para qué? Para ministrar como sacerdote a favor de aquellos quienes somos su propiedad en el mundo. Porque no es solamente, es que en Cristo lo tenemos todo, amado hermano. Es nuestra salvación. Es nuestro sumo sacerdote. Está intercediendo y es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro dueño. Nosotros somos esclavos de Él. O sea, en Cristo lo tenemos todo. No hay nada más que buscar, amado hermano. Si vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, podemos leer lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de los que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea que tenemos a este sumo sacerdote, el que está a la diestra del trono de la majestad en los cielos, que es el ministro del santuario y no el tabernáculo que levantó el ser humano, el hombre aquí en la tierra, sino el tabernáculo que levantó el mismo Jehová Dios. En ese santuario es que se encuentra este sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Y esto tiene unas implicaciones porque el hecho de que Él, o sea, el Hijo, Cristo Jesús, haya ascendido y haya sido recibido por su Padre en los cielos, amado hermano. Esto es para nosotros una evidencia de que el ministerio de Cristo Jesús aquí en la tierra fue aceptado. El que Él se sentara a la diestra del Padre lo que hace es que indica que su obra a favor del mundo está totalmente completa. El que Él se sentara en el trono de su Padre y no en su propio trono, o sea, acá en la tierra, es una constante enseñanza en las Sagradas Escrituras que Cristo Jesús no estableció un reino en la tierra en su primera venida, sino que Él está ahora esperando hasta el tiempo cuando el reino vendrá en la tierra y lo divino será hecho en la tierra así como en el cielo. Apocalipsis 11:15 nos dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por ¿cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Este Hijo que es rey aún pedirá a su Padre, el cual le dará por herencia a las naciones y como posesión suya los confines de la tierra, nos enseña el Salmo capítulo 2 versículo 8. Así que este sumo sacerdote, vemos a Jehová Dios Hijo como sumo sacerdote en el verdadero tabernáculo celestial. También podemos ver como nuestro sumo sacerdote, Cristo es el dador de los dones espirituales.
De acuerdo al Nuevo Testamento, un don es una capacitación divina que llega al creyente a través del Espíritu Santo que mora en él. Es el Espíritu trabajando para cumplir ciertos propósitos divinos y usar a quien Él habita para este fin, amado hermano. Él mora con ese fin en nosotros. No es de ninguna manera una obra humana o ayudada, que no es de ninguna manera una obra humana, sino que es que el Espíritu Santo deposita. Y aunque ciertos dones podríamos tal vez identificarlos como dones generales que están mencionados en las Sagradas Escrituras, la verdad es que la variedad posible de los dones para los creyentes es totalmente innumerable. ¿Por qué? Porque es que no hay dos vidas que vivan exactamente bajo las mismas condiciones, amado hermano. Todos nosotros vivimos en condiciones diferentes, por tanto, el Hijo, por medio del Espíritu Santo, deposita en nosotros dones distintos, capacidades distintas. Y veamos entonces el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 3 al 8. Romanos 12, 3 al 8 dice lo siguiente. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según que la gracia que nos es dada. Y si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Este pasaje nos muestra algunos dones que Jehová Dios Hijo por medio del Espíritu Santo deposita en los creyentes. Y vemos que el apóstol Pablo nos está diciendo, no debemos mirar por encima del hombro al que tiene un don distinto al mío. ¿Por qué? Porque es que todos somos necesarios. Según el cuerpo, cada parte del cuerpo ejerce una función específica. Así nosotros somos como creyentes dentro de la iglesia. Podemos varias personas tener el don de enseñanza, pero dentro de la diversidad que se manifiesta en el cuerpo de Cristo, cada uno tendrá tal vez el don de enseñanza con características distintas. ¿Por qué? Porque Jehová Dios ha determinado que alcance o logre unas metas en específico, mientras que entonces la otra persona alcance o logre otras metas en específico. ¿Por qué? Porque todos trabajamos para un mismo cuerpo desde distintas perspectivas. Y nosotros como iglesia debemos aprender y entender que el que está a mi lado, si tiene un don similar al mío, no es competencia mía, amado hermano. El que está a mi lado y tiene un don similar al mío, tenemos que aprender a verlo como mi mano derecha, es mi apoyo y yo soy apoyo de él, porque habrán detalles en el que él podrá tener fortaleza y yo debilidades, pues él me ayuda, o viceversa. Tenemos que aprender que el que está a mi lado con características o dones similares al mío, tenemos cada cual un fin específico y lo que debemos es apoyarnos mutuamente, no vernos como rivales, amado hermano. Tenemos que aprender que somos un solo cuerpo y trabajamos para una misma iglesia, que es la Iglesia Universal de Jesucristo. No es la iglesia de este sitio ni la otra, sino el cuerpo completo de Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 12
versículos 4 al 11. Está también Pablo diciéndonos, ahora bien, hay diversidad de dones. Mira qué interesante, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y vea que la E está con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad, el versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, qué asunto del Espíritu depositar en cada persona según Él quiere. Nosotros debemos aprender no anhelar o celar el don de otra persona. Escuche bien, no podemos estar deseando el don de otra persona, porque Jehová Dios ha puesto el don que Él quiere sobre usted para una función en específica. Lo que tenemos que aprender es a reconocerlo, desarrollarlo e implementarlo para alcanzar lo que Jehová Dios quiere con nosotros. Así que a cada creyente le da un don, pero la bendición y el poder del don, escuche bien, usted lo experimentará solamente cuando la vida suya esté totalmente rendida a los pies de Jehová Dios. Cuando usted esté totalmente rendido a los pies de Jehová Dios y decida quitarse todo lo que le pesa y lo aguanta, entonces podrá ver la bendición del poder del don en su vida, amado hermano. Podemos ver también que Cristo, Jehová Dios el Hijo, ascendió como sacerdote, que ha ascendido como sacerdote, vive para siempre para hacer intercesión por los suyos. Este ministerio comenzó antes de que Él dejara la tierra, amado hermano, y este ministerio tenemos que entender que va dirigido totalmente para los salvos, o sea, para los que han creído en Él como su Salvador. No podemos pensar, y las Sagradas Escrituras, y soy claro en esto, no nos enseñan las Sagradas Escrituras que el Hijo está intercediendo por personas que no han creído en Él. La intercesión del Hijo a la diestra del Padre es para todo aquel que ha creído en Cristo Jesús como su Salvador. Y la palabra nos enseña que Él continuará en los cielos todo el tiempo que esté la iglesia en el mundo. Mientras la iglesia está en el mundo, el Hijo estará intercediendo por la iglesia. Si vamos a Juan capítulo 17, versículo 9, del 1 al 26 vemos a Jesús hablando y orando con su Padre, teniendo una conversación. Y en el versículo 9 en específico podemos ver esta expresión. Jesús diciendo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Así que vemos al mismo Jesús señalando que Él ruega por quién, por los que Jehová Dios le dio, o sea, por los que han sido salvos. Y vemos durante todo, si estudiásemos ese pasaje completo, Juan capítulo 17, versos del 1 al 26, y lo vemos con detenimiento, vamos a ver esa intercesión del Hijo ante el Padre por la iglesia.
Y vemos cómo va cada vez profundizando más y llegando a un nivel de profundidad y fuerza ante el Padre, esa intercesión que Él está haciendo por nosotros, su iglesia. Así que su obra de intercesión del Hijo tiene que ver con la debilidad, con la necesidad de ayuda y la inmadurez de los santos que están sobre la tierra, cosas en las cuales ellos no son en ninguna manera culpables. O sea, si usted tiene alguna debilidad o si usted no ha alcanzado la madurez en algunas áreas, amado hermano, tenemos que buscar crecer y desarrollarnos. Pero podemos ver en este pasaje que Jesús está intercediendo como quiera por nosotros en esas debilidades y en esa inmadurez que podamos tener, porque Él conoce las limitaciones de nosotros y el poder y la estrategia del enemigo con quienes tienen que luchar. O sea, Jesús nos conoce, Él sabe cómo somos nosotros y por eso intercede ante el Padre diciendo, si Él falló, fue por esto, por aquello, porque sigue siendo humano, pero su corazón sigue amándote. Y tenemos esa intercesión de Jesús ante el Padre constantemente. En Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, dice, y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ya está Jesús diciendo, yo vi que Satanás ha pedido buscar la manera de destrozarte. El versículo 22 dice, pero yo he rogado. O sea, yo he intercedido por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no te falte. O sea, para que esa debilidad que pueda haber en ti no sea manifiesta, sino que tú puedas sobrellevar la situación que vas a enfrentar. Y es que la intercesión sacerdotal de Cristo no es solamente eficaz, sino que también, amado hermano, es constante, no tiene fin. Esa intercesión estará hasta que la iglesia sea levantada. Los sacerdotes de la antigüedad, ellos fallaron a causa de la muerte. ¿Por qué? Porque ellos morían y hasta ahí su función llegaba. Pero sabes que Cristo, dado a que vive por siempre y para siempre, amado hermano, tiene un sacerdocio inmutable. El sacerdocio de Cristo nunca tendrá fin por la iglesia. Así que debemos nosotros aprender y entender que tenemos al Hijo intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Se puede concluir que la obra presente de Cristo, amado hermano, es la clave para poder entender la presente tarea de Dios de llamar a un pueblo para formar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque para poder formar el cuerpo de Cristo tenemos que ser santificados y tenemos que ser testigos de la obra redentora. Y nosotros como humanos que somos podemos debilitarnos y podemos tener deslices, pero tenemos a este Jehová Dios Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador y sumo sacerdote, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Hasta qué? Hasta que la iglesia sea levantada. Ahora, hemos estado hablando que esta intercesión va a ser hasta que la iglesia sea levantada. Y esto nos da pie entonces a poder comenzar a ver o analizar en qué momento o cómo será tal vez este levantamiento de la iglesia. Yo les invito y les exhorto a que ustedes busquen el programa anterior de el Mesías ya vino y el otro programa, el Mesías de la Segunda Venida, porque en ellos pudimos trabajar tal vez un poquito más detallado
estos aspectos que hoy vamos a ver de una manera resumida. Así que si usted desea poder adentrarse en estos aspectos, pues le invitamos a que busque estos programas anteriores, amado hermano. Pero lo que sí les vamos a decir es que nosotros podemos identificar el regreso del Hijo por la iglesia y podemos identificar el regreso del Hijo con la iglesia. Y la palabra de Dios contiene muchas profecías que al presente todavía están en espera de su cumplimiento. Y es razonable como honroso para Dios que nosotros creamos que dicha profecía se cumplirá tal y como fueron cumplidas las anteriores acerca de la venida del Mesías. La enseñanza de que Cristo volverá a esta tierra, tal como Él era cuando ascendió a la diestra de Dios, es una enseñanza que es característica de toda línea de pensamiento de la fe cristiana. Y si vamos a Hechos capítulo 1, versículo 11, podríamos ver que es tan clara y tan presentada y tan evidente esta profecía que, como dijimos, toda línea de pensamiento o creencia de la cristiandad la ha adoptado. Ahora, esto es una doctrina, una enseñanza que nosotros debemos estudiar totalmente con cuidado y con un verdadero espíritu de discernimiento. ¿Por qué? Porque por el mero hecho de ser profecías y que no han tenido cumplimiento, surgen muchas variantes o muchas interpretaciones acerca de esta. En consideración con la profecía, como se relaciona como la futura venida de Jesucristo, hay muchas personas que distinguen la venida de Cristo por su iglesia, refiriéndose al arrebatamiento. Que esto no es otra cosa que tomar a los santos, o sea, a la iglesia hacia el cielo, y la separan de su venida con sus santos o con la iglesia para establecer entonces su reino. Esto es considerado como la segunda venida formal de Cristo Jesús aquí en la tierra. ¿Y para qué vendrá? Para reinar por 1000 años. Ahora, en estos acontecimientos, tanto para uno como para el otro, hay tanto para el arrebatamiento como para la segunda venida formal, para reinar por 1000 años, hay unos acontecimientos que predicen estos eventos que nosotros debemos aprender a estudiarlos y poder identificar cuál va de uno y cuál va de otro. Aunque los acontecimientos de los últimos tiempos que ocurren después del arrebatamiento de la iglesia son dados en muchas profecías en el Antiguo y Nuevo Testamento, la verdad de que Cristo vendría primero por su iglesia no fue revelada en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Me explico. Las profecías y los señalamientos de que Cristo viene por segunda vez y reinará están totalmente claros tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, las profecías y los señalamientos de que Cristo vendrá primero por su iglesia a arrebatarla, solamente lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Así que cuando vea usted una segunda venida en el Antiguo Testamento, puede ver de que estará hablando para el momento de el reinado por 1000 años. Y escribiendo a los tesalonicenses con respecto a estas preguntas, Pablo da unos detalles que son importantes para nosotros. Y si vamos a 1 Tesalonicenses, versículo 4, del 13 al 18, podemos leer lo siguiente. Pablo está diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En estos versículos, en el 16 y 17, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El orden de estos acontecimientos de la venida de Cristo por sus santos comienza con el dejar su trono en los cielos. Recuerde que Él está en su trono a la diestra del Padre. Él lo deja y comienza a descender en el aire sobre la tierra. Dará una exclamación, o sea, por eso dice una voz de mando. Y esto será acompañado por la triunfante voz del arcángel Miguel. Lo que el texto dice es que el Señor hablará con su voz de arcángel. No que quien hablará será el arcángel Miguel, sino que hablará con su voz de arcángel. Y el sonido de la trompeta de Dios. En obediencia al mandato de Cristo, los cristianos que han muerto serán levantados de la muerte. La teoría de que el arrebatamiento sucede antes del fin de los tiempos es la que se conoce como la teoría de pretribulación, y está en contraste con la teoría de posttribulación, que esta señala que la venida de Cristo por sus santos y con sus santos, la venida de Cristo por y con sus santos es un mismo evento. La pregunta de cuál de estas teorías es la correcta, amado hermano, lo que tenemos que decir es que depende de cuán literalmente se interprete la profecía. Lo que nosotros sí podemos ver, y nuestra línea de pensamiento, es que podemos nosotros encontrar un número variado de diferencias entre ambos acontecimientos. Primero, esta venida de Cristo por sus santos para tomarlos hacia la casa del Padre en los cielos es obviamente un movimiento, o sea, desde la tierra al cielo, mientras que su venida con sus santos es un movimiento desde el cielo a la tierra, cuando Cristo retorna del monte de los olivos y establece su reino. Lo otro que podemos ver es que el arrebatamiento, los santos que viven son arrebatados, mientras que ningún santo es trasladado en conexión con la segunda venida de Cristo a la tierra. En el arrebatamiento los santos son arrebatados, son levantados. Y cuando Él venga en su segunda venida, no se presenta ningún traslado de un santo hacia el cielo. En el arrebatamiento, los santos, la iglesia, van al cielo. Mientras que en la segunda venida, los santos quedan en la tierra sin ser arrebatados. En el arrebatamiento nosotros podemos ver que el mundo se queda sin cambiar y se queda sin juzgar, y continúa el pecado. Mientras que en la segunda venida de Cristo, el mundo, vemos que es juzgado y que se establece la justicia aquí en la tierra. Así que estamos viendo características del arrebatamiento y características de la segunda venida. Nosotros podemos ver también que en el arrebatamiento de la iglesia,
es una liberación del día de la maldición que sigue. Mientras que la segunda venida es una liberación de aquellos que han creído en Cristo durante el tiempo de la tribulación. En el arrebatamiento se libera a los que han creído en Cristo de la tribulación. Y en la segunda venida se libera a los que han vivido durante la tribulación y han creído en Cristo. En el arrebatamiento siempre se describe como un acontecimiento que es inminente, que va a pasar ya, que esto pronto va a suceder, que puede ocurrir en cualquier momento. Mientras que la segunda venida de Cristo a la tierra, en la Sagrada Escritura la podemos ver que es precedida por muchos signos y eventos. O sea, hay una cantidad de eventos proféticos que hay que van a ocurrir antes de ¿qué? De la segunda venida de Cristo. Mientras que en el arrebatamiento, en la Sagrada Escritura, siempre vamos a ver que es un evento que está inminente, que está a la vuelta de la esquina. Y así hay muchas otras características que nos ayudan a interpretar o a establecer la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Ahora, hay unos factores que podemos identificar del regreso con la iglesia. Y lo primero que podemos ver de ese regreso con la iglesia es que la Biblia enseña que el Señor Jesucristo retornará a la tierra personalmente y en las nubes del cielo. De acuerdo con todos los pasajes bíblicos, amado hermano, esto es un evento glorioso al cual todo el mundo verá. Si vamos a Zacarías 14, versículo 4. Dice lo siguiente: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. En Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. En Apocalipsis 1:7 se nos dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así que el retorno de Cristo será visto por todos en la tierra. Y el pasaje dice que todos lamentarán, todas las tribus. ¿Por qué? Porque en ese momento serán más los incrédulos que lo verán y se lamentarán. ¿Por qué? Porque lo que le vendrá será el juicio. En su segunda venida a la tierra, Cristo es acompañado, amado hermano, por sus santos y ángeles en dramática procesión. O sea, que no es que Cristo va a venir solo, es que Cristo viene con los ángeles y con la iglesia. Eso será algo majestuoso, ver ese batallón de seres espirituales bajando en las nubes hasta llegar a la tierra. Y esto se describe en detalle. Si fuésemos a Apocalipsis 19, versículos 11 al 16, podemos ver esto. Podemos verlo Juan describiéndolo, diciendo que ve el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. O sea que no viene solo, viene con los ejércitos celestiales. Y será un evento que llegará de tan magnitud que todo ojo podrá verlo. El hecho de que esta es una procesión,
o sea, un movimiento en el que Cristo es acompañado por todos los santos y los ángeles. Esto indica que será algo gradual y que será poco a poco y por tanto toda la tierra podrá verlo. Esto terminará en el Monte de los Olivos, el mismo lugar desde el cual Cristo ascendió a los cielos. Desde el mismo lugar que ascendió, ahí Él llegará. En el momento en que sus pies toquen los montes de los olivos, amado hermano, ese monte se partirá en dos y formará un gran valle extendiéndose de Jerusalén hasta el Valle Jordán. Y esa es entonces lo que conocemos como la segunda venida de Cristo, que es el regreso con la iglesia. Así que hemos visto las características de este Jehová Dios Hijo, que es nuestro sumo sacerdote intercediendo a la diestra del Padre por toda la iglesia, y eso lo hará mientras la iglesia esté presente aquí en la tierra. Así que, como dice la Sagrada Escritura, abogado tenemos ante el Padre. Y ese Padre vendrá para buscar la iglesia, ese Hijo, perdonen, vendrá para buscar la iglesia y luego regresará con la iglesia a establecer su reino. Así que y ese es el momento que todos estamos esperando, amado hermano. Ese regreso de Jehová Dios el Hijo por la iglesia y ese regreso de Jehová Dios el Hijo con la iglesia, en el cual todos esperamos estar ahí para disfrutar de ese evento al acompañado de ese Hijo amoroso quien murió en la cruz por nosotros, que murió, resucitó, ascendió, intercede, viene por nosotros y regresa con nosotros, amado hermano. Y ese es la segunda persona de la Trinidad, Jehová Dios, el Hijo. Así que le invitamos a que venga y nos acompañe en el próximo programa de Tu Palabra Qué Bendición, estudiando esta serie titulada Conociendo a Jehová Dios. Ya conocimos a Jehová Dios Padre, ya conocimos a Jehová Dios Hijo, y vamos a comenzar a trabajar entonces Jehová Dios Espíritu Santo. Dios bendiga a Diana Animados, que está conectada con nosotros, Yasmín Reyes, Frank Cruz, Dios te bendiga, Nati, Félix González, Carlos Matamoros, Pastor, Dios le bendiga muchísimo, saludos, Simón Barrio Nuevo, Dios le bendiga muchísimo, Pastor, está también por ahí Raúl González, Pablo Lozada, Virgen Rodríguez, Amparo Torres, Carlos Torres. Dios les bendiga muchísimo, amado hermano. Le damos gracias por darnos esta oportunidad y no se pierda el próximo programa de Tu Palabra Qué Bendición, donde estaremos estudiando entonces Jehová Dios, el Espíritu Santo. Dios le bendiga muchísimo. Nos vemos la próxima semana en el programa Tu Palabra Qué Bendición. Muchas gracias.